Buenos días, jóvenes, otra vez de forma virtual. Ahora en tu curso de geometría, ahora vamos a ver el tema de polígonos. Etimológicamente, polígonos, podemos decir que poli significa varios y gonos, ángulos. O sea, es una figura geométrica de varios ángulos. Tú ya sabes la definición de ángulo, entonces vamos a definir qué es un polígono, ¿no? Es una figura geométrica de varios ángulos, una figura cerrada. Obviamente aquí la hemos dejado abierta para que puedas ver que son varios lados, varios ángulos, de los cuales podemos tener en cuenta los vértices. ¿Quiénes son los vértices? Los puntos donde da origen a sus lados, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G y todas las letras que pueden ser en la cantidad de lados que puede haber. ¿De acuerdo? Los lados se pueden contar como segmentos de recta. El segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y así sucesivamente la cantidad de segmentos que pueda tener un polígono. Ángulos internos. Los ángulos internos, justamente, su nombre nos indica que son los ángulos que están en la parte interior del polígono. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. En este caso, alfa, beta, teta, omega y todos los ángulos que podamos conocer ahí, ¿verdad? Acá, ángulos internos, alfa, beta, teta y los demás. Ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? El ángulo externo es aquel que forma un ángulo de 180 grados con el ángulo interno. Mira, al prolongar una de sus líneas o uno de sus lados, el ángulo externo será este ángulo de aquí. Si yo lo prolongo aquí, este ángulo será su ángulo externo. Si lo sigo prolongando, este de aquí será su ángulo externo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener entonces, vamos a llamarle alfa 1, beta 1, teta 1, omega 1. Ahí está. Entonces todos estos son sus ángulos externos, ¿no? Aquí, alfa 1, beta 1 y así sucesivamente. Las diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Son las líneas que se trazan desde un vértice hacia un vértice opuesto sin tocar los lados contiguos. O sea, aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Repito, sin contar los lados vecinos. O sea, él no es parte de una diagonal. La diagonal solamente son las líneas trazadas desde un vértice cualquiera hacia los lados opuestos que no son contiguos, no los vecinos, ¿no? AC, AD, AE, AF y todo lo demás, ¿no? AC, también como un segmento. AD, AE, AF y todo lo demás. Todos los lados que podamos tener. ¿De acuerdo? Esos son todos los elementos que vamos a encontrar en un polígono. Además del ángulo central, que lo vamos a ver más adelante, que es justamente el ángulo que está en el medio, de donde parte, ¿no? Todo, o se puede crear una circunferencia, es como si fuera el radio. ¿Ya? Eso se va a ver más adelante en lo que son polígonos regulares, ya en el estudio de los polígonos regulares. Por el momento, esto es lo que debes saber. La clasificación. ¿Cómo clasificamos los polígonos? Los clasificamos, como polígonos convexos, que son aquellos que sus ángulos internos, aquí alfa, beta, teta, omega y todos sus ángulos internos son menores que 90 grados. Entonces aquí tenemos los convexos. ¿Y cuáles son los no convexos? Aquellos que, bueno, aquí podemos decir menores que 180 grados,
Y los no convexos son los que son mayores que 180 grados. Es un ángulo interno, son mayores que 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si un ángulo es o un polígono es convexo o no convexo? Cuando es convexo, tú trazas un punto cualquiera desde aquí hasta aquí y toda la línea tiene que pertenecer dentro de la figura. Entonces ahí yo puedo decir que es convexo. ¿Y cómo me doy cuenta que no es convexo? Porque cualquier línea que yo trace, o al menos una línea que yo trace, de un punto a otro punto, hay parte de la línea que no está dentro del polígono. Si hay parte de la línea que no está dentro del polígono, se considera que es un polígono no convexo. Aquí me puedo dar cuenta que hay un ángulo mayor que 180 grados, ¿verdad? Entonces también podemos ver que es no convexo porque el ángulo es mayor que 180 grados. ¿De acuerdo? Mayor que 180 grados. Y como les digo, para que tú puedas afirmar eso, trazas una línea cualquiera. O sea, cualquiera, si tú trazas aquí, si está en el polígono me dices, pero si trazas por aquí, hay una al menos que cierta parte no pertenece al polígono. Entonces se dice que es no convexo. Los polígonos equiláteros. ¿Cuáles son ellos? Los polígonos equiláteros son aquellos que tienen sus lados iguales, por eso se llaman equiláteros. Independientemente de sus ángulos, ojo, independientemente de sus ángulos, los lados, los tres lados, son iguales. Entonces aquí el lado si vale A, y todos los lados valdrá A. O sea, cada uno de sus lados vale lo mismo. Equilátero. Equiángulo. El polígono equiángulo es aquel que sus ángulos internos son iguales. Si esto vale alfa, esto también vale alfa. Independientemente de sus lados, solo sus ángulos internos son iguales. ¿De acuerdo? Y el polígono regular o los polígonos regulares son aquellos que cumplen las dos propiedades anteriores. O sea, que es equilátero y también es equiángulo. Equiángulo, ¿no? O sea, si cumple los dos, o sea, de lados iguales y de ángulos iguales, significa que es un polígono regular. Y si no cumple los dos o ninguno de ellos, es un polígono irregular. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ahora vamos a pasar a ver las propiedades. ¿Qué propiedades encierra esto de los polígonos, no? Algunos lo conocen como fórmulas. Son las propiedades que debemos tener en cuenta. Primero, el número de vértices, de lados, de ángulos internos, de ángulos externos y de ángulos centrales. Propiedad principal, todos son iguales numéricamente. Entonces, el número de lados va a ser igual al número de vértices, al número de ángulos internos, al número de ángulos externos. La cantidad de lados me va a indicar todo esto. La cantidad de lados. Y obviamente nosotros conocemos los polígonos por el número de lados, ¿no? Desde el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono y para adelante. Todos los polígonos. Entonces, dependiendo del número de lados, vamos a encontrar también el número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos. Suma de un ángulo interno. La suma de un ángulo interno va a ser igual a 180 por n menos 2, donde n es el número de lados, ¿de acuerdo? N es el número de lados. Entonces de aquí podemos sacar que un solo ángulo interno, uno solo, esta es la suma, un solo ángulo interno es igual a ¿quién? A la suma, 180 por n menos 2, pero sobre n, ¿de acuerdo? Y ese es un ángulo interno, uno de ellos, ¿no? Asumiendo que es el polígono regular, ¿no? Para que todos tengan el mismo valor. Ahora, la sumatoria de ángulo externo y también le he puesto también de ángulo central. ¿Por qué? Porque la suma de un ángulo externo y un ángulo central es lo mismo. Sumatoria de ángulo externo va a ser igual a sumatoria de ángulo central y todo esto es igual a 360 grados. Entonces,
un solo ángulo, ángulo central, que es lo mismo que ángulo externo, será igual a ¿quién? A los 360 grados sobre n. ¿Quién es n? Les dije, es el número de lados del polígono. ¿De acuerdo? El número de lados del polígono. Y finalmente vamos a hablar sobre el número de diagonales. Las diagonales tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Acá tenemos las tres principales. Primero, si yo trazo diagonales desde un solo vértice, entonces el número de diagonales desde un solo vértice será igual a el número de lados menos 3. ¿Por qué menos 3? Ya de repente en un ejercicio lo vamos a demostrar, pero es menos 3 porque no se cuenta ni el punto ni los dos vecinos. Por eso que es menos 3. Vértices consecutivos. Cuando yo trazo desde vértices consecutivos, el número de diagonales desde v vértices consecutivos, donde v es el número de vértices y n es el número de lados, es el producto n por v menos vértices más 1 por vértices más 2 sobre 2. Recuerda que v es el número de vértices. Recuerda eso, ¿sí? Y el total de diagonales, diagonales en total, ¿a qué va a ser igual? N por n menos 3 sobre 2. Una fórmula muy conocida, ¿no? Una propiedad muy conocida. El número total de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados del polígono, como ya te acabo de decir. Bien, muchachos, con esto es suficiente para poder desarrollar los problemas que tenemos en la práctica.